Minasan konnichiwa y bienvenidos a Japonés para Todos. En este vídeo vamos a ver una palabra muy utilizada en japonés y sobre todo en el japonés hablado. Es la palabra kedo. A mí siempre me ha sorprendido cuánto se escucha esta palabra en Japón y sin embargo es una palabra que tardé bastante en estudiar y bastante en aprender a utilizar. Por eso me parece interesante explicártela para que seas capaz de entenderla y de utilizarla cuanto antes. Vamos allá. Kedo tiene dos usos principales muy utilizados. En los dos significa prácticamente lo mismo, aunque tiene un matiz diferente. Su uso general es el de indicar un contraste entre dos oraciones, es decir, introducir una primera parte que contrasta o choca de alguna forma con una segunda parte, una segunda cosa que vamos a decir. Es muy importante que te quedes con esta idea de contrastar algo, de contraste, de diferencia. Por eso normalmente kedo lo traducimos como pero o como aunque. Antes de saber cómo se utiliza, tienes que ver cuándo se utiliza. Kedo es una palabra que se utiliza en general tanto en oraciones formales como informales, pero sobre todo en este último caso, en el japonés informal. Para el japonés formal tenemos la palabra original de la que sale kedo, que es keredomo, keredomo. Eso se utilizaría sobre todo en el japonés formal escrito, es algo, digamos, muy formal. Para el japonés más formal pero hablado podemos escuchar a veces la forma keredo, keredo. Pero sin ninguna duda la que más vamos a utilizar tanto en formal como informal y que es en la que os tenéis que centrar es kedo, kedo. Vamos a ver el primero de sus dos usos principales. Como he dicho, lo solemos traducir como pero o como aunque y se utiliza para contrastar dos oraciones. Lo que vamos a hacer es colocarlo siempre al final de la primera oración. Es decir, vamos a tener siempre una estructura de una primera frase A que termina en la palabra kedo y después tenemos otra frase B después de kedo. Y esto significaría algo así como A pero B. O dicho de otra forma, aunque A, B. Ahora, como siempre, vamos a verlo con ejemplos para poder entenderlo mejor. Me gustan las zanahorias, pero no las he comprado. Esta frase en japonés podría ser Ninjin ga suki da kedo kawanakatta. Ninjin ga suki da kedo kawanakatta. La primera frase, la oración A, sería Ninjin ga suki da, que significa me gustan las zanahorias. Zanahorias se dice ninjin. Después de esta primera frase, de la frase A, hemos añadido kedo para indicar ese pero, ese contraste. Y después la frase B, kawanakatta, kawanakatta, que es la forma de pasado negativo informal del verbo comprar, que es kau, kawanakatta. Tenemos, por tanto, siempre esta estructura, una primera frase A, después la palabra kedo y después una segunda frase. En este caso, pues, aunque me gustan las zanahorias, no las he comprado. O, me gustan las zanahorias, pero no las he comprado. Como ves, en este ejemplo hemos utilizado kedo después de la palabra da, que es la forma informal del verbo ser. Y se utiliza siempre en la estructura de gustar, de me gusta algo. Siempre es ga suki y el verbo ser, en este caso da. Pero podría darse el caso de que utilicemos la palabra kedo después de una frase que termine en cualquier otro verbo o incluso en un sustantivo o en un adjetivo. Y lo haríamos exactamente igual, simplemente añadiendo la palabra kedo al final. Pero en estos casos además es muy habitual añadir algo antes de kedo, que es no da. O en el japonés hablado normalmente se simplifica como da. ¿Esto para qué sirve? Simplemente es para enfatizar un poco más ese contraste que indica kedo. Y la frase tiene un sentido más explicativo, es una forma de darle un énfasis más personal desde la perspectiva del hablante. Ya te digo que es muy utilizado, así que vamos a ver cómo se usaría. La semana pasada fui a la universidad, pero hoy no voy a ir. Esta frase en japonés sería Senshu wa daigaku ni itta n da kedo, kyou wa ikanai. Senshu wa daigaku ni itta n da kedo, kyou wa ikanai. La frase A, la primera frase, es Senshu wa daigaku ni itta. La semana pasada, Senshu, a la universidad, daigaku ni, fui, itta. Estamos usando la forma del pasado informal del verbo ir, iku.
Y después de esta frase A hemos añadido la estructura da quedó. Da quedó. Como hemos visto hasta ahora, quedó sirve para indicar ese contraste entre la oración A y la oración B, y el da que se añade antes lo que hace es enfatizar, dar una idea más explicativa a lo que estamos diciendo. Y por último tenemos la frase B. Kyo wa ikanai. Kyo es hoy e ikanai es la forma negada informal del verbo ir, iku. Hoy no voy a ir. Esta misma frase la podríamos decir también quitando esa parte explicativa, esa parte enfatizante de da. Y la frase sería prácticamente igual. Senshu wa daigaku ni itta kedo, kyou wa ikanai. Si bien esta frase sería completamente normal, lo más probable es que la escuchéis con el da, sobre todo en el japonés hablado. Por eso es importante que aprendáis cómo se utiliza eso. Antes de continuar, si te está gustando el contenido, suscríbete. Si quieres aprender japonés y te interesa el idioma y la cultura japonesa, este canal y estos vídeos están hechos para gente como tú. Así que ya sabes dónde encontrarlos. Y si tienes cualquier duda o cualquier sugerencia o simplemente, pues oye, te alegras porque has aprendido algo nuevo y quieres compartirlo, ponlo en la sección de comentarios. Arigatou gozaimasu. Ahora podemos ver otro ejemplo. Es grande, pero no es bonito. O aunque es grande, no es bonito. Grande es oki. Oki. Es un adjetivo de tipo i. Y bonito es kirei. Kirei. Es un adjetivo de tipo na. La frase es muy sencilla. Sería okin da kedo kirei janai. Okin da kedo kirei janai. O quitando el énfasis personal que da da, sería simplemente oki kedo kirei janai. Oki kedo kirei janai. Fíjate que en todos los ejemplos hasta ahora hemos utilizado las formas informales, pero estas mismas frases se podrían decir cuando queramos hablar de forma formal. ¿Cómo sería para convertir esta frase, esta última que acabamos de ver, en su forma formal? ¿Serías capaz de traducirla? Dedícale unos segundos a pensarlo y después continúa viendo el vídeo. Tenemos varias palabras alternativas a quedó cuando estamos hablando en situaciones formales, como hemos visto al principio del vídeo. Además, tendríamos que utilizar las terminaciones formales para la frase A y para la frase B, que están basadas en adjetivos, adjetivo tipo i, adjetivo tipo na. Un ejemplo de frase formal para decir esto podría ser oki desu keredo kirei de wa arimasen. Oki desu keredo kirei de wa arimasen. Significa exactamente lo mismo que antes. Es grande, pero no es bonito. Lo que pasa es que esta frase suena mucho más formal e indica de alguna forma un cierto respeto a la situación en la que estamos, a la persona a la que estamos hablando. Es algo que podrías comentarle a tu jefe, a tu profesor, a una persona más mayor en general. Además, para este tipo de frases formales hay otra palabra que puede sustituir a quedó o a queredo o a todas esas que hemos visto antes, y sería la partícula ga. Oki desu ga kirei de wa arimasen. Significaría de nuevo lo mismo que antes. Es grande, pero no es bonito. Y este tipo de frases con ga suenan muy formales. Por ejemplo, podéis imaginaros a alguien de una cierta edad y que habla con mucha compostura. Resumiendo esta primera parte, hemos visto que la palabra quedó se utiliza entre dos oraciones A y B para indicar un cierto contraste. Por eso lo solemos traducir como aunque o pero. Y siempre se coloca al final de la primera frase. Hemos visto que tenemos palabras alternativas para situaciones más formales, como queredo, queredomo o como ga, y hemos visto que podemos añadir antes de quedo no da o da en el japonés hablado para indicar un cierto énfasis en ese contraste o dar un toque más personal o más explicativo. Pero ojo, que todavía no hemos acabado. Ahora viene el segundo uso principal de quedo. Y os recomiendo que prestéis mucha atención a este porque es muy parecido al anterior, pero tiene un matiz diferente. Y, sobre todo, es muy utilizado y si aprendéis a usarlo bien vais a sorprender mucho a los japoneses y os va a ser de mucha utilidad porque suena muy natural y es muy típico de la cultura japonesa. En este caso, quedo se añade al final de la oración, pero la diferencia es que después de la oración A y de quedo no hay una oración B, la omitimos. ¿Para qué se utiliza esto? Pues bueno, se utiliza normalmente
para dar a entender que hemos dicho algo pero dejamos otra cosa en el tintero. Dejamos algo que la persona que nos escucha o a la persona a la que nos estamos dirigiendo tiene que intuir o imaginarse qué es. Esto se utiliza muchísimas veces para pedir algo. Es decir, nosotros decimos que tenemos un problema o que hay algo que no nos gusta, algo que debería cambiar, y luego dejamos una segunda parte sin decir, que sería el momento en el que le decimos a la otra persona que estamos esperando algo de él, que esperamos que solucione algo o que nos ayude de alguna manera. Pero dejamos que se lo imagine, no se lo decimos de forma directa. Vamos a verlo con un ejemplo, como siempre. Pero lo que tienes que saber es que los japoneses son siempre muy cautos a la hora de hablar y tienen mucho cuidado de no ser groseros y no pedir cosas directamente de forma maleducada o de no negar cosas de forma directa. Por eso utilizan mucho este tipo de frases. Lo vamos a ver con este ejemplo que me encanta y es una frase típica y una de las mejores frases de supervivencia en Japón. Sumimasen, Akihabara eki ni ikitai desu kedo. Sumimasen, Akihabara eki ni ikitai desu kedo. ¿Qué estamos diciendo aquí? Bueno, la frase empieza con sumimasen, que es decir, disculpe. Es una forma de interrumpir o de dirigirnos a una persona que no conocemos normalmente. Después decimos Akihabara eki, que es la estación de Akihabara. Y luego decimos ni ikitai. Ikitai es la forma tai del verbo iku, del verbo ir, que significa quiero ir. Akihabara eki ni ikitai significa quiero ir a la estación de Akihabara. Pero lo importante es que la frase acaba con desu kedo. Des es la forma formal de da. Significa exactamente lo mismo, pero de forma más formal. Y al acabar la frase con desu kedo, lo que estamos dando a entender es que esperamos algo más. Literalmente, sin interpretarla de ninguna forma, esta frase significaría: disculpe, quiero ir a la estación de Akihabara, pero... Y ya está, ahí se acabaría. Pero en realidad un japonés lo que entendería cuando le dices esto sería algo así como: disculpe, quiero ir a la estación de Akihabara, pero no sé cómo ir, ¿me podría ayudar? Es decir, al acabar la frase con kedo, con este pero, lo que estamos dando a entender es que esperamos de alguna forma que nos ayude. Si lo que le hemos dicho es que queremos ir a un sitio, lo que entiende esa persona es que le estamos pidiendo direcciones, que le estamos pidiendo que nos diga una indicación de cómo llegar a ese sitio. Lo vemos con otro ejemplo. Chotto kitanai nda kedo. Chotto kitanai nda kedo. Kitanai es un adjetivo que significa sucio o desordenado. Chotto kitanai nda kedo literalmente significaría: está un poco sucio, pero... Y en la práctica ese pero implica que estamos esperando algo, así que una persona japonesa lo que entendería sería algo así como: está un poco sucio, pero ¿puedes hacer algo para solucionarlo? ¿Podrías limpiarlo? Fíjate que este uso de kedo para nosotros es súper útil, porque nos permite pedir cosas, dar a entender que necesitamos cosas, incluso aunque no sepamos decirlas en japonés. Simplemente con expresar el problema que tenemos y acabar con kedo, ya estamos dando a entender que necesitamos algo. Aparte de estos dos usos principales de kedo que hemos visto, hay algunos más, y algunos son un poco más complicados de entender y sobre todo de dominar. Pero más adelante intentaré hablar también de ellos. De momento, esto ha sido todo por hoy, así que si te ha gustado el vídeo, dale a like, suscríbete y dale a la campana para seguir viendo contenido como este cada semana. Y recuerda que nos vemos aquí, en Japonés para Todos.